Bueno, muy bien. Estamos todos entonces. Fíjense el título que le hemos puesto al mensaje. Yo creo que es lo mejor que tiene el mensaje este. Es un título 100% atractivo. Visión de Dios para el cristiano actual. Realmente nosotros deberíamos dedicarnos a poner títulos, ¿no? Eh, si ustedes ven esto, realmente dicen, wow, ¿de qué va a hablar este tipo? Porque visión de Dios para el cristiano actual y encima en 15 a 20 minutos sería realmente excepcional. Y hoy por hoy estamos acostumbrados, ¿no? A que a tener estos títulos así sorprendentes, a tener nombres en los tutoriales de YouTube, por ahí cuando vemos, o que en 15 minutos te explican algo que por ahí puedes estar 3 días leyéndolo vos por tu cuenta y te lo explican en 10 minutos. Y realmente es fantástico, pero lamentablemente con la palabra de Dios no es tan así y hoy simplemente lo que vamos a ver va a ser algo que nos ayude a todos a poder recordar, a poder traer a la mente algunos conceptos bíblicos sobre cuál puede llegar a ser la visión de Dios para un cristiano en la actualidad, para un cristiano 3.0, que somos nosotros, los cristianos actuales, los que estamos viviendo hoy, no los de hace 10 años, ni los de hace 15, ni los de hace 500 años, sino los cristianos de ahora. Entonces, vamos a ver en 2 minutos este concepto de cosmovisión. Yo les pido, si ustedes son tan amables, así como participaban recién en el juego, como participábamos todos, que participen ahora, que colaboren conmigo. Yo la verdad que no los veo, solamente veo mi PowerPoint, así que estoy hablando solo frente a mi computadora. Pero les pido a ustedes que participen, que se animen, que se arriesguen. Total, nadie queda mal acá, no pasa nada. Y recién dijimos un montón de burradas sobre cosas que quizá deberíamos saber un poco más. Y vieron que no pasa nada, nos reímos todos y listo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puede significar esto de cosmovisión? A ver, alguno por ahí que se le ocurra. Bueno, está bien, no sé quién habla por ahí, no reconozco bien las voces, pero es una opción. ¿Alguien más? Cosmovisión. Ok, ok, es muy buena. Es muy buena y no va tanto para el lado del griego, me parece. La palabra en realidad está como de moda. Yo la escuché varias veces y por eso la puse acá como para llamar un poquito la atención con una imagen asombrosa. Probablemente esa imagen sea real. De noche se pueden capturar en algunos lugares abiertos esas imágenes fantásticas de las constelaciones, ¿no? Cosmovisión es básicamente la visión del cosmos y el cosmos representa el todo, absolutamente todo. Es decir, ahí ven una persona que está mirando, raro porque está de saco y corbata, pero están en el medio del campo y están mirando todo ese fantástico constelaciones y estrellas y galaxias que hay, ¿no? Arriba en el universo. Entonces, la visión del todo. Y la visión del todo, dicen los expertos en cosmovisión, tiene que ver con en qué época estoy viviendo, tiene que ver con mi edad, tiene que ver con mi nivel de educación, tiene que ver con mi cultura. Todas esas cosas van a afectar a cómo va a ser mi visión del todo. Es decir, que mi visión va a ser distinta de acuerdo a todas esas cosas que te nombraba recién, va a ser distinta a la del que tengo yo al lado. ¿Vieron que por ahí en la clase de arte nos enseñaban eso? Que el arte era de acuerdo a lo que cada uno veía y cada uno entendía. Bueno, esto es algo parecido. Cada uno puede ver lo que le parece de todo. Entonces, cada uno en base a su experiencia, a su edad, a su cultura, a dónde vive, etcétera, 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 va a tener una forma especial para ver
todo lo que le rodea. Lo va a procesar de una forma particular que va a ser distinta a la de todos los demás. Ese es un poquito el concepto, a grandes rasgos, ¿no?, de cosmovisión. Es una visión holística, una visión del todo. Ahora bien, fíjense cómo con el avance de la tecnología, cómo con el Internet, con esto que yo les decía de un tutorial de YouTube, de un artículo de las noticias, de que todos vemos el mismo videíto de TikTok, entonces hoy por hoy todos estamos más o menos con una visión muy parecida, porque todos estamos recibiendo, también a grandes rasgos, la misma información. Hay algunas variaciones de acuerdo a la edad y esas cosas, pero más o menos todos recibimos la misma información. Entonces, hoy por hoy, con el avance de la tecnología y sobre todo del Internet, nuestra visión de lo que nos rodea se está haciendo muy parecida entre uno y otro. Charlamos de las mismas cosas, vemos las mismas cosas, compartimos las mismas cosas, y ni hablar si somos de edad parecida y si vivimos en lugares parecidos. Hoy nos sentamos ahí en TikTok o en YouTube y podemos ver videos de gente de Estados Unidos, de España, de Turquía, de cualquier lado, y parece que fueran amigos nuestros, vecinos nuestros, y que estén ahí simplemente al lado. De eso se trata un poco el concepto de cosmovisión. Ahora, me gustaría que nos planteemos en esta tarde, en esta noche, si estamos poniendo ese gran título, ¿cuál es la visión de Dios para el cristiano actual? El planteamiento sería, ¿realmente la cosmovisión de Dios? ¿Cómo Dios ve el todo? ¿Realmente ha variado a lo largo de los años? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el pensamiento de Dios hoy es distinto al pensamiento del Dios de Moisés, al pensamiento de Dios de Aarón, al pensamiento de Dios de Adán? Es decir, ¿se ha ido modificando el pensamiento que Dios tenía para con David y al pensamiento que Dios tenía en la época de Pablo y a la que tiene hoy con nosotros? ¿Eso se ha ido modificando o más o menos estamos hablando de lo mismo? Esas dos citas que puse ahí son para que tengamos una idea, las vamos a leer ahora en un ratito, para que tengamos una idea de qué se trata la visión de Dios para el cristiano. Realmente la visión de Dios para el cristiano es una sola. Y maravillosamente, así como Dios no cambia, su visión de las personas no ha cambiado desde el comienzo hasta ahora. Sí ha habido cambios, pero su visión sigue siendo exactamente la misma, porque Él, como sabemos, tiene todo el poder, tiene todo el control y nada se escapa de su voluntad. Es decir, que lo que Él vio desde un principio es lo mismo que Él sigue viendo hoy. Es decir, que la voluntad que nosotros debiéramos cumplir en esta tierra, el propósito que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para mi vida, sigue siendo el mismo hoy que hace muchos años atrás. Ahora, ¿qué representan estas dos citas? ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar del nuevo Moisés? Pregunta para que responda si alguno sabe quién es el nuevo Moisés, si existe, si hubo un nuevo Moisés. El viejo Moisés creo que todos sabemos. Ok. ¿Alguien más escuchó el nuevo Moisés? ¿Sabe quién es? Vamos a leer. Bueno, bien, no sé quién tiró, pero está perfecto. Por ahí va. Bueno, muy bien, vos, te felicito. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Hoy no tengo para mostrarles todos los versículos. Creo que tengo uno solo. Así que vamos a tener que buscar en la Biblia, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahí cuando dice como yo, está hablando Moisés. Entonces vamos de vuelta. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18. Profeta, palabra de Dios ahora. Les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Ya alguien sabe de qué se trata Mateo capítulo 5?
Bien, empieza con las bienaventuranzas, pero era el sermón del monte. Excelente. Entonces, en estas palabras del Antiguo Testamento, Moisés le estaba diciendo al pueblo, y después Dios reivindica ese pensamiento, de que iba a haber otro profeta que iba a venir después de Moisés y que iba a hablar palabras como habló Moisés. Eso se conoce como el nuevo Moisés. Y como bien dijo alguien de ustedes, corresponde a Jesús. Entonces ahora vamos a dar este salto, que en el mensaje anterior se trataba de un salto de fe, pero ahora se trata de un salto entre los testamentos. Y vamos a ver algunas cosas que tienen una íntima relación en la palabra de Dios para que podamos ver cómo esta cosmovisión de Dios se hace presente a lo largo de toda la Escritura. Obviamente lo vamos a ver con un ejemplo, sería imposible ver todos los ejemplos de la Escritura ahora, pero creo que este ejemplo habla bastante de cómo es la visión de Dios hoy por hoy. Entonces vamos a seguir adelante y vemos ahí que son las pirámides de Egipto. Ustedes se acuerdan de Moisés, ¿no? Moisés, sus primeros pasos son en Egipto. De hecho, él fue criado por una reina casi, por la hija de Faraón, ahí en Egipto, ¿se acuerdan? Y cuando este nuevo Moisés, que era Jesús, cuando él nació, dice que un ángel se apareció a José cuando Jesús era muy chiquitito y le dijo que se llevaran a Jesús también a Egipto. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Le dijo a José que huya a Egipto y que se fuera a Egipto. Así que este nuevo Moisés iba a empezar igual que el viejo Moisés. Ambos iban a comenzar desde bebés en la tierra de Egipto. Ya era algo que tenían los dos en común. Moisés después iba a librar al pueblo de Dios. Si bien él decía, no tengo palabras, no sé cómo voy a hacer esto, cómo voy a presentar yo delante de Faraón, pero Dios le da esta misión, lo llama en ese llamamiento santo que ocurre en esa zarza que ardía y no se quemaba, y le dice que él iba a liberar al pueblo. No solamente eso, sino que iba a tener este milagro tan grande del cruce del Mar Rojo en tierra. Y por el otro lado, tenemos a Jesús, que cumple esta parte del cruce del Mar Rojo, si se quiere, dejando atrás lo que era Egipto y encaminándose hacia el desierto. Lo cumple en el momento en que Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán. Seguimos avanzando en la historia y recordamos que el pueblo estuvo 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas en un camino que se podría haber hecho mucho más rápido hasta la tierra prometida. Pero el pueblo estuvo 40 años hasta que las generaciones más viejas murieron y quedaron las generaciones más jóvenes, que había muchas cosas que no habían vivido y que era la idea de Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento y vamos a Mateo, que es el libro en el que mejor se presenta este nuevo Moisés, entonces vamos a recordar que Jesús, después de que es bautizado, está 40 días en el desierto también, sin comer, y allí en el desierto iba a ser tentado. Se siguen correlacionando las dos historias. Y finalmente, esa imagen que ustedes pueden ver ahí es un monte y habla de cómo Moisés en su momento sube al monte, está allí 40 días, recibe la ley de parte de Dios y baja a compartir la ley de Dios. En aquel momento es la primera vez que el pueblo de Israel iba a tener la ley escrita por parte de Dios, y más allá de lo escrito iba a tener la ley oral que Moisés le iba a transmitir, que Dios le había dado y le iba a transmitir al pueblo. Y él iba a subir ese monte y después iba a descender y iba a compartir con el pueblo. Y como Jesús, cuando termina sus 40 días en el desierto y luego de que es tentado y que pasa esta prueba de forma exitosa, entonces también, como recién decía uno de ustedes, iba a subir a un monte también. No era el mismo monte, pero era un monte que había ahí en Israel, y iba a dar sus primeros sermones, sus primeros mensajes. Es decir, que esta correlación es la que tenemos, que nos muestra cómo Jesús es el nuevo Moisés. Moisés renovado. Ustedes saben que esto es más curioso todavía. Los judíos esperaban un profeta como les había prometido Moisés. Moisés es un tipo fundamental para los judíos.
para los verdaderos judíos, los ortodoxos, los que estudian la Biblia, o más bien la Torá, para ellos Moisés es un personaje principal, es decir, es el autor aparte de la Torá, los libros de la Torá, ¿no? Entonces es un personaje fundamental. Y también David es un personaje fundamental. Pero ellos estaban esperando, así como Moisés le había dicho, que viniera un profeta y que también viniera un Mesías. De ahí la confusión que ellos tienen hasta el día de hoy con quién fue Jesús realmente. Y muchos, la mayoría, no acepta que Jesús fue el Mesías. Por esta confusión viene de este pasaje de Deuteronomio, que ellos piensan, están esperando en realidad un profeta y al Mesías. Y nosotros sabemos que en la persona de Jesús estaba el profeta y estaba el Mesías. Entonces, ¿qué es la idea? ¿Cuál es la idea de mostrarles a través de esta correlación bíblica? Que ustedes seguramente, más de uno, si nunca la habían escuchado, seguramente se dan cuenta de que tiene mucho sentido y que en la Biblia se usa mucho esta analogía entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. De hecho, es lo que hace que el relato bíblico sea tan creíble, ¿no? Y tan factible y tan real. Y que nosotros podamos poner nuestra confianza, nuestra fe también en el relato bíblico. La exactitud de este relato, ¿no? Y de todas sus historias, cómo encajan una con otra. Y saben que Moisés presenta al pueblo un mensaje, que es la ley de Dios. Y en la ley de Dios había dos caminos. Para aquellos que cumplieran la ley de Dios, Dios prometía una vida de bendición. Para aquellos que no cumplieran con la ley de Dios, y que el pueblo de Israel le iba a pasar lamentablemente varias veces, Dios prometía muchas maldiciones. Y él iba a cumplir con esas maldiciones. Y esto se extiende hasta el día de hoy. Hay tres palabras que yo encontré a lo largo de la lectura de la Biblia, que se repiten una y otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Saben que la única forma de poder conocer cuál es la visión de Dios para el cristiano actual es leer la Escritura? No hay respuestas mágicas. No hay tutoriales de 10 minutos para esto. No hay más vuelta que esa. Es leer la Escritura completa. Es leer la Biblia, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, hasta las partes aburridas del Antiguo Testamento. Y leer el Nuevo Testamento. Leer la Biblia como un libro y como se nos presenta hoy en día, como un todo. Entonces, cuando nosotros leemos toda la Escritura, empezamos a correlacionar. Dios nos da el entendimiento suficiente para entender cómo toda la Biblia está unida en un solo concepto. Estas tres palabras que yo elegí, si este mensaje lo hubiera hecho cualquier otro de ustedes, probablemente hubiera elegido otras palabras. Pero estas tres palabras las van a encontrar repitiéndose muchas veces en la Escritura. Infinidad de veces. Les diría que no hay ni un solo libro de la Biblia que no incluya estas palabras. Y Dios tiene la forma, cuando Él escogió cómo escribir la Biblia, tiene la forma de decir lo mismo de muchas maneras distintas y a través de muchas personas distintas. Y cada una con sus distintas formas de expresarse, y en distintas épocas, y en distintos contextos, y en distintas culturas, pero todos hablan siempre acerca de lo mismo. Y si eligiéramos una sola palabra, probablemente esa palabra sería Jesucristo. Pero hoy no elegí una sola palabra. Hoy, a fines de este mensaje, elegí tres palabras: misericordia, verdad y justicia. Son tres palabras que si las anotas en algún lado, cuando leas la Biblia en el futuro, te las vas a encontrar a cada rato. Y si hasta ahora no les estabas prestando mucha atención, hoy creo que es una excelente oportunidad para prestarle atención. ¿Saben? No les voy a sacar mucho más tiempo, ya estamos terminando. Cuando nosotros diagramamos con la parte de jóvenes, qué hacer en este año, y elegimos este tema de volviendo a los caminos del Señor, lo que se cruzó en la mente nuestra fue
No sé si sigue escuchando, me hizo un ruido raro la computadora. ¿Ustedes me siguen escuchando? Ah, bueno, bárbaro. Ah, capaz que es alguien para que admita. Bueno, ahí me fijo. Em, Cuando nosotros nos enfocamos en jóvenes y elegimos el tema Volviendo a los Caminos del Señor, quisimos llevar a la realidad este tema, de poder relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y con la actualidad. De hecho, a cada uno de los oradores que les fuimos pidiendo que tome algún mensaje, le pedíamos esto, si podía relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo y con la actualidad. ¿Para qué? Para que veamos que la palabra de Dios, que la visión de Dios no cambió, que es una sola, que es la misma, y que el pueblo de Dios, y ahora nosotros, siempre ha sido un pueblo duro, un pueblo que le cuesta entender, un pueblo que no tiene conocimiento de Dios, como vamos a ver en 2 minutos. Entonces, estas 3 palabras las van a encontrar a lo largo de toda la Escritura. Y son un fiel ejemplo de lo que Dios quiere para sus hijos. Misericordia, verdad y justicia. Acompáñenme rápidamente a Mateo capítulo 9, versículo 13. Seguimos ahí en Mateo, capítulo 9. Ya no falta mucho, ya estamos por terminar. Mateo 9, 13. Está hablando Jesús. A ver, vamos a leer un poquito más. Dice, versículo 10, Mateo 9, 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora vamos a ir al libro de un profeta, Oseas. Yo lo tengo marcado, así que espero encontrarlo rápido. Es un libro que les digo que una vez que lo encuentran, es más rápido leerlo que buscarlo. Es un libro cortito, y es más fácil, más rápido leerlo completo. Así que hoy, si quieren, cuando termine el mensaje, se pueden quedar leyendo Oseas. Porque una vez que lo encontrás, es más fácil leerlo que buscarlo. Oseas capítulo 6, versículo 6. Vamos a seguir viendo cómo se correlaciona la escritura. Jesús usó un versículo, usó un pasaje del Antiguo Testamento, por supuesto, como hizo un montón de veces. Dice Oseas 6, 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Saben en qué contexto decía esto el profeta Oseas? Él lo decía en la época en la que Dios pedía ciertas fiestas, ciertos sacrificios y ciertos holocaustos. Entonces, era raro, era chocante que Dios estuviera diciendo, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos, sino que quiero misericordia y conocimiento de Dios. Era raro. Pero Dios estaba diciendo esto, quiero misericordia. Y Dios está diciendo lo mismo hoy en día, por eso Jesús usa esas palabras. Quiero que mis hijos tengan actos de misericordia. Y habla un montón de la misericordia, cuando habla de ser mansos, cuando habla de ser humildes, cuando habla de perdonar 70 veces 7. Todo esto está referido a la misericordia. Y también habla de la verdad. Habla un montón la Escritura acerca de la verdad. Y a cómo nosotros, nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Y también habla de la justicia. Yo creo que de lo que más se habla en la Biblia es de ser justos, de ser rectos, como dice la Escritura. Y que Jehová, Dios, ama a los justos, ama la justicia. Y que aquellos que no sean justos no van a tener las bendiciones de parte de Dios. Y cuando vamos a la actualidad, sabemos que no van a heredar el reino de Dios. Hay un pasaje, si volvemos a Mateo, que está en el capítulo 7, en el versículo 13. Ya se los leo yo. 7, si no me equivoco, 13. Que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y si en mi caso doy vuelta a la página y voy al versículo 22, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando yo leo este versículo y reflexiono sobre este versículo, pienso cómo muchos de nosotros quizá vamos a decirle al Señor: Señor, Señor, yo estuve en tal ministerio, yo iba todos los domingos a la reunión, yo no me perdía ningún Zoom, ninguna reunión de jóvenes, estuve en tal ministerio. Y el Señor te va a decir: no te conozco. A veces los cristianos tendemos a simplificar la Escritura. Y el mensaje de salvación es simple y es claro. No todos lamentablemente tienen la capacidad para entenderlo, porque Dios ha dado esa capacidad a algunas personas de interpretar su voz y su palabra. Hay muchos que están cegados. Pero para quienes sí tenemos esa virtud, esa bendición de parte de Dios, a veces hemos simplificado demasiado el Evangelio y las cosas que son de Dios. Dice que muchos van a golpear y van a llamar y van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho estas cosas. Es decir, hemos buscado en nuestra vida estar cerca tuyo. Yo les voy a decir, dice el Señor, no los conozco. Qué bueno sería que podamos meditar. Qué bueno sería que podamos entender cuál es la visión de Dios, que podamos leer toda la Escritura, que podamos ver a lo largo de toda la Biblia, que podamos encontrar cuántas veces se repiten las palabras misericordia, verdad y justicia, que las podamos hacer parte de nuestra vida, que las hagamos parte de nuestro día a día, que las hagamos un hábito en nuestra vida, que luchemos cada día por tener más misericordia por mi hermano y por mi enemigo, como después iba a enseñar Jesús, por ser justos, por ser honestos, porque en nuestra vida haya verdad. Y cada vez que leamos alguna porción de la Escritura, intentemos llevarla a estas tres palabras y nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de algo de esto seguramente: misericordia, verdad y justicia. Termino con este pasaje tan conocido que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, toda la Escritura nos habla acerca de lo mismo, nos muestra cuál es la visión de Dios. Y si conforme a este módulo que estamos viendo, plenitud en Cristo, queremos tener vidas plenas, queremos tener vidas llenas del Espíritu de Dios, entonces necesitamos inspirarnos en su palabra, porque su palabra está mostrando la visión de Dios para el cristiano actual. No es muy distinta, no es para nada distinta a la visión de Dios para el cristiano que nos antecedió. Las formas quizá cambiaron un poco, pero la visión de Dios es una sola y es para todos sus hijos. Y si nosotros escudriñamos en la Escritura y escudriñamos en la visión de Dios y escudriñamos en estas palabras que se repiten a lo largo de toda la Biblia, entonces vas a encontrar, porque esto ya es personal, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Pensá que Dios te tiene por algo, sos precioso para Él. Nada se escapa de su voluntad. Él te creó con un objetivo sublime. No desperdiciemos estos buenos años, no desperdiciemos este buen tiempo, no desperdiciemos esto que Dios nos da y nos pongamos en sus manos para cumplir su propósito en nuestra vida. Que Dios nos bendiga a todos y alguno que quiera puede terminar con una oración y si alguien tiene algún comentario también lo escuchamos todos.